Hoy vamos a analizar un tema que también es importante para nosotros, porque se trata de la voluntad del Padre. Y yo me pregunto, y yo les voy a preguntar, ¿sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿De verdad hemos entendido a Dios en su voluntad? En Ezequiel 18:32 encontramos que el Señor mismo dice: no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué el Señor dice no quiero la muerte del que muere? Porque no es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan, que las almas se vayan al infierno, porque Él creó las almas con existencia eterna. Y la voluntad de Dios no es que las almas se vayan al infierno. En 1 Timoteo 2:4 la Escritura dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor en todo momento quiere que nosotros vengamos a Cristo, creamos lo que Él hizo a través de su Hijo. Entonces en la Escritura, en 1 Timoteo 2:4, dice claramente que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿El conocimiento de la verdad cuál es? El Evangelio. El Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que Dios quiere que creamos, que tengamos pleno conocimiento de que existe el Evangelio, porque el Evangelio se le fue entregado al apóstol Pablo para los gentiles, para este tiempo de gracia, para que todas las almas crean en el Evangelio. Sabemos que toda persona que ha nacido en el camino ancho está muerto en su espíritu por causa del pecado. Pero aunque el espíritu está muerto dentro del cuerpo, el alma está viva y tiene la potestad para oír el Evangelio. Entonces aquí en 1 Timoteo dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad, Cristo. El Evangelio, que creamos en Cristo, que creamos en su Evangelio, en su sacrificio. Porque a través de creer el Evangelio, las almas vuelven a Dios, salen del camino ancho y cruzan la puerta que es Cristo, porque entran por Cristo. En 2 de Pedro 3:9 también la Escritura nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre en su palabra nos ha guiado a este camino, al camino del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una llave para cruzar la puerta para creer al Evangelio. Y una vez que se cree el Evangelio, se cruza el umbral de muerte a vida. Se sale de las tinieblas a la luz. En Marcos 1:15 el Señor categóricamente nos ha demandado el arrepentimiento, el cambio de los pensamientos, el cambio en la manera en que nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos. Y en realidad el Señor Jesucristo demanda un arrepentimiento para salvación, que es el reconocimiento ante Dios. Que tenemos que reconocernos es como Dios nos ve, no como nosotros queremos autopercibirnos. De la manera más errada nosotros nos vemos, porque nosotros nos vemos que no somos malos, que somos buenos, que en verdad somos buenas personas, que somos muy caritativos, que somos misericordiosos. Y en realidad el hacer cosas buenas no es malo. Yo opino que no es malo, porque estamos llamados todos a ser misericordiosos y a ser humildes y a ser mansos de corazón. Pero el asunto es el siguiente, que hemos desviado
ese concepto de misericordia. Creemos que por ser buenos con las demás personas, eso es tomado en cuenta para adquirir salvación, y cuando nosotros morimos, creemos que vamos al cielo. Entonces el Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas dos demandas el Señor las dejó también para nosotros, porque el ser humano debe ser conducido al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es clave, importante, para poder creer el Evangelio. Entonces, Mateo 7, 13 y 14, el Señor hablando, mostrando, señalando el camino ancho en donde todos estamos. Todos estamos caminando en ese camino ancho, porque cuando nacemos en ese camino ancho. Y el Señor nos muestra los dos caminos, dos destinos. Y el hombre debe, con su libre albedrío, tomar una decisión. Porque estando en el camino ancho, se autopercibe como le da la gana. Pero el Señor ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. El ser humano tiene el poder de decidir salir de ese camino ancho y entrar por la puerta estrecha para caminar ahora por un camino angosto. La puerta es el Señor Jesucristo. La puerta estrecha es el camino a la vida eterna y es el Señor Jesucristo. El camino ancho es el camino espacioso en donde estamos gobernándonos a nosotros mismos, y el día que morimos nos espera el infierno. Porque dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición es el infierno, en donde las almas hoy se están perdiendo, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor también muestra la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la están encontrando. Pocas personas hoy día saben que Cristo murió por los pecados de todos. Saben que Cristo un día vino y se encarnó para morir. Pero no dicen para morir por nuestros pecados, sino vino a morir por mí. Él murió por mí. Él murió para salvarme de una vida en el pecado, para salvarme de una vida en las drogas, para salvarme de una vida en la prostitución, de una vida en la hechicería, en fin. Pero ese no fue el objetivo del Señor cuando Él se puso en esa cruz a sustituir nuestras almas. Él vino a sustituir nuestras almas de las condenas que nosotros habíamos contraído por medio del pecado, porque nosotros todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y por ende, pues fuimos condenados, porque el acta de los decretos condenatorios que había contra nosotros y que nos era contraria, esos decretos se dejan caer en el momento que nosotros cometimos nuestro primer pecado. Y allí el alma quedó condenada, el espíritu murió, quedamos sin conexión con Dios, salimos del estado de inocencia, pasamos ahora a ser viles pecadores delante de Dios, donde todo se nos es tomado en cuenta en cuanto a los pecados. Y no había manera de que ningún ser humano pudiera pagar por esa condena, para salir de ese estado de condena, de ese estado de muerte espiritual. Entonces, todos nosotros en el camino ancho estamos muertos espiritualmente, condenados, moralmente corrompidos. Es necesario que nazca de nuevo el espíritu, porque el espíritu murió a causa del pecado, de un solo pecado. Entonces, el Señor en Juan 3 le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo.
para que puedas entrar en el reino de Dios. Si la persona está muerta espiritualmente y muere, no puede ir al reino de Dios porque Dios no es Dios de muertos, lo dice el Señor en Mateo 22:32. Dios no hace trato con los muertos, Dios no habla con los muertos, Dios no conoce los muertos, para Dios no existe una persona que esté muerta espiritualmente. Y por eso le es urgente y necesario nacer de nuevo las personas que están caminando por el camino ancho. Muertos en su espíritu, muertos en el espíritu y corrompidamente viviendo moralmente, digamos, no tiene moral para poder hacer algo en ese camino ancho. O sea, es imposible. Porque cuando nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos, cumplimos 9, no nos sirve. No nos sirve porque Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero se hace culpable en uno de los puntos, pues, ¿cómo que dice? A ver, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Entonces, no hay manera de llegar a cumplir completamente los 10 mandamientos porque nuestra moral está corrompida. Entonces, en ese camino ancho nosotros tenemos que nacer de nuevo y autopercibirnos de la manera que realmente somos para poder creer en el Evangelio, para que el alma no se vaya al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, porque se celebrará ese juicio espantoso en donde no hay misericordia para nadie. La misericordia es hoy aquí. Entonces, la voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y crean lo que Cristo hizo en la cruz. Así de sencillo. Crean lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. En Juan 8:47, la Escritura dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así como le dije hace un rato, todos tenemos libre albedrío de oír. Aunque el espíritu de nosotros esté muerto dentro de nosotros, el alma está viva y el alma oye. Y el mismo Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el mismo Señor en Juan 10:27 dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, toda aquella persona que es de Dios presta oído al Evangelio y lo cree y entra, porque nada hay imposible para Dios, pero nosotros, así como entendemos que Cristo puso todo, Dios puso su parte, nosotros tenemos que poner nuestra parte y es nuestra fe. La salvación es entre Dios y el hombre, no las obras del hombre, sino la fe del hombre. La fe del hombre. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios detecta. Eso es lo que Dios toma en cuenta. La fe del ser humano. Porque para hacer efectiva la salvación, el Señor puso 2 demandas. Ok, 2 demandas. Dice la primera demanda, arrepentíos y creed en el Evangelio. Primera demanda es arrepentido. Segunda demanda, creed en el Evangelio. Pero la primera es muy importante porque debemos reconocernos en los 3 estados en los que estamos. Moral, judicial y espiritual. Tenemos que cambiar los pensamientos que tenemos que para nada nos conducen a un arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación es aquel que se hace desde la mente, reconociendo lo que realmente somos ante Dios, reconociendo que somos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos haciendo lo bueno. Y que debemos comprender que es imposible no pecar y que es imposible cumplir los 10 mandamientos. El ser humano está demandado por el Señor Jesucristo a que se arrepienta para salvación de su alma. Debe oír el Evangelio, oír la voz de Dios.
La voz de Dios debe ser oída por el muerto espiritual, para que salga de ese estado de muerte, como lo dice bien el Señor en Juan 5:24. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vivirán porque saldrán de ese estado de muerte espiritual en el que se encuentran y serán salvos del infierno. La voluntad de Dios es que usted y todos seamos salvos del infierno. El Señor Jesucristo en Lucas 11:28 dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo es guardar la palabra de Dios? Es oír el Evangelio, es entender el Evangelio y creer el Evangelio. Guardarla en el corazón, creerla de todo corazón. Creer que Cristo ya pagó por todos los pecados de toda la raza humana, que Cristo se puso en esa cruz para que mi alma no vaya a pagar los pecados en el infierno, para que no sea lanzada al lago de fuego, para que mi alma no vaya ante el gran trono blanco, ni su alma, el alma suya, porque Cristo se ha puesto en esa cruz, poniendo la vida de su alma en sustitución de todas las almas para eso, para que las almas no tengan que ir a rendir cuentas, porque las cuentas fueron pagadas por Cristo. Y en justicia, una cuenta no se paga dos veces. Si usted debe algo y alguien lo pagó, ya usted no tiene que ir a pagarlo, porque ya está saldada la cuenta. Por tanto, las almas ya no tienen que ir, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que ningún alma vaya al infierno a esperar en tormento. La voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios no es que yo sea una persona adinerada y que viva una vida económicamente hablando muy cómoda. La voluntad de Dios no es que yo tenga una familia hermosa. La voluntad de Dios no es que yo viva una vida sin problema. No. El objetivo de Dios no fue ese cuando envió a Cristo a morir en la cruz. El objetivo fueron las almas, porque las almas ya estaban condenadas y tenía alguien que morir, porque la ley demanda muerte y los decretos condenatorios condenan a la muerte. Tenía que haber una muerte en sustitución de vida, ¿ya? El Señor Jesucristo debía pagar con la muerte de su alma para que las almas nuestras tuvieran vida. Alma por alma. Así se canjeó la salvación de nuestras almas. El alma del Señor Jesucristo en sustitución de todas las almas de nosotros que son pecadoras. De manera que la voluntad de Dios y el objetivo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esta es la verdad que todas las almas deben oír, entender y creer en el corazón con certeza de que ya por ningún pecado las almas tienen que ir al infierno, porque quien fue a la cruz de su Calvario a sufrir la pena de muerte, a sufrir en el lugar de nosotros, fue el Señor Jesucristo. Él fue quien pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios por los pecados que nosotros íbamos a cometer durante toda nuestra vida. Cuando usted nació, ya su alma estaba salvada, y esa alma suya fue salvada hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesucristo se ha puesto en esa cruz hace 2000 años, con ese amor inmenso de Dios para nosotros. Por eso, amigo, yo te invito a que no rechaces esa salvación tan grande que fue consumada por el Señor Jesucristo en la cruz de su Calvario
hace 2000 años para que el alma suya, el alma mía, el alma, todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, porque esa es la voluntad de Dios, que todos vengamos al conocimiento de la verdad, que seamos todos salvos, que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, porque nadie debería de ir cuando ya la deuda ha sido pagada. Así que yo le invito a que usted tome en cuenta las dos demandas del Señor que están en Marcos 1:15, donde dice el Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque para nosotros poder creer en lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos que nosotros reconocernos tal cual somos. En primer lugar, estamos en camino ancho con el espíritu muerto, moralmente pecando a diestra y siniestra. Somos pecadores y siempre vamos a pecar, porque es imposible no pecar. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay una condena, entonces, al infierno. Entonces tenemos que reconocernos así para poder entonces creer lo que Cristo hizo en la cruz, que no fue porque sí, no. Cristo no murió porque sí, sino porque había que pagar por los pecados de todas las almas. Y fue Él el que se puso en esa cruz, como lo dice Colosenses 12, 13 y 14. 2, 3 y 14. Que nos salvó, nos perdonó y quitó todo lo que nos condenaba. Así que yo le invito a que usted, si aún no ha entendido lo que es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y que su tardanza no es por otra razón sino para salvación, para alcanzar salvación, para que haya más tiempo, para que las almas se salven, para que las almas crean, para que las almas entren por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo, como muy bien Él lo ha dicho, hablando de su propia persona: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que la voluntad de Él es que todos seamos salvos. Así que yo le invito a que usted hoy, después de haber visto este mensaje, usted haya quedado con estas ideas claras de cuál es la voluntad de Dios. Que todos seamos salvos, que las almas no se pierdan, que las almas vayan con Cristo a la eternidad, a vida eterna y no a muerte eterna. Así que Dios los bendiga.